Capítulo 13. El título de este capítulo es Viajando como lo hacía Pablo. El muy amado pastor y prolífico autor británico F.B. Meyer escribió estas palabras en su libro Christ in Isaiah, Cristo en Isaías. Si estando en una región desconocida me informan que debo atravesar en un valle donde el sol no se ve, o transitar por un trecho de camino pedregoso para llegar donde está mi morada, cuando llego al lugar que han indicado, cada momento de sombras o de sacudida del carruaje me dice que estoy en el camino correcto. Estas palabras son un resumen apropiado de la vida y viajes de Pablo, las penalidades que ha enfrentado hasta ahora y las que pronto soportará con una intensidad cada vez mayor. Todas evidencian el hecho de que el misil se encuentra en el camino correcto. Creo firmemente que la palabra de Dios ha sido preservada, no solo como una colección de documentos históricos y estudios geográficos, sino también como un recurso confiable al cual acudir para obtener la ayuda necesaria que necesitamos a fin de vivir de una manera que honre a Cristo. En las páginas de la Biblia, Dios nos ha dado modelos de personas, creámoslo o no, que son exactamente como usted y como yo, quienes a pesar de las dificultades vivieron vidas agradables a Él. Lo hicieron por fe, en obediencia, con valentía y superando conflictos. Son personas como Moisés y Samuel, como Esther y Ruth, como Isaías y Juan, y como estamos descubriendo, como Pablo. Pablo fue el hombre que viajó mucho. En las páginas que siguen veremos fotos instantáneas de obediencia a partir de su segundo viaje de misionero. Tome su cámara, asegúrese de tener suficientes rollos de película. Bueno, en este tiempo se escribió así, ¿verdad? Prepárese para ensanchar su horizonte mental. No olvide sus binoculares para ver más de cerca lo que sucederá y suba a bordo. Esta será otra emocionante e inquietante aventura, acompañando a ese plantador de iglesias del primer siglo, mientras atraviesa las tierras de la Biblia y proclama las buenas nuevas de Cristo. Título: Una nueva visión y un nuevo equipo. El viaje comienza, como recordará, en Antioquía. Pablo, tal vez un poco perturbado por su separación de su amigo y colaborador, ha pasado allí un tiempo recuperándose, con Bernabé dirigiéndose ya a Chipre. Llevando a Juan Marcos a su lado, la iglesia de Jerusalén designó a Silas, un discípulo experimentado y ciudadano romano, como acompañante de Pablo en su segundo viaje misionero. Encantado por la elección que hicieron, Pablo invita a Silas a reunírsele lo más pronto posible, de modo que, pertrechado con el mandato del Concilio de Jerusalén en cuanto a la salvación de los gentiles y con unos pocos efectos personales, Pablo comienza solo su viaje por la muy trajinada carretera que iba de Antioquía a su ciudad natal. Pablo viaja por un territorio que le era familiar, deteniéndose para fortalecer a las iglesias que encontraba en el camino. Como una fuerza magnética, la imponente cadena montañosa Taurus, que indudablemente podía divisarse a la distancia, lo llevaba poco a poco hacia el lugar donde había nacido. Tal vez sintiéndose solo, sin la compañía de su buen amigo, echaba de menos a toda la rica variedad cultural de Tarso. No se nos dice si se detuvo allí o no. En algún momento se quitó de encima cualquier nostalgia que le hubiera quedado en cuanto a Tarso y siguió su viaje en dirección norte. Había almas que alcanzar y vidas que tocar. Mientras que el cálido sol de primavera brillaba con intensidad, los brillantes picos cubiertos de nieve de las montañas Taurus daban paso a los frescos arroyos de montaña que se hundían hacia abajo para unirse a otros ríos que se dirigían en dirección oeste para desembocar en el Mediterráneo. Siguió andando por la familiar carretera romana que atravesaba pertinazmente el escarpado terreno que finalmente lo llevaría a Derbe, el probable lugar de encuentro con Silas, su nuevo compañero de misión. Juntos daban e interpretaban la decisión del Concilio de Jerusalén a las ciudades circunvecinas, asegurándose de que los nuevos creyentes recibieran la enseñanza y el cuidado pastoral necesarios. Se dirigieron después en dirección noroeste a Listra, donde Pablo, sin duda alguna, presentó a su nuevo compañero a otra floreciente comunidad de nuevos creyentes.
Entre estos estaba Timoteo, un discípulo fervoroso, a quien Pollock llama un personaje complejo, hombre de aspecto juvenil, de estómago delicado, que se veía muy joven y que no era un cristiano musculoso. Ese era Timoteo, de quien 2 epístolas del Nuevo Testamento llevan su nombre, hijo de una mujer judía cristiana y de padre griego, indudablemente un intelectual pagano. Timoteo había sido educado en la fe por su madre y su abuela materna. Al comienzo del capítulo 16, Lucas escribe, Hechos 16, 1 y 2. Llegó a Derbe y Listra, y he aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él era de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Impresionado por su espíritu dóctil, perdón, impresionado por su espíritu dócil y por su amor por la verdad de Dios, Pablo invita a Timoteo a unírsele a su equipo. Algo acerca de Timoteo debió haber atraído al experimentado plantador de iglesias. A menudo es así como el Señor forma sus equipos. Usted conoce a algunas personas, pero no se produce ninguna química. Con otras, en cambio, hay una afinidad instantánea. La mayoría de las veces, los espíritus afines armonizan con mucha rapidez. Pablo vio cualidades excelentes en Timoteo que eclipsaban su aspecto juvenil. Esto fue suficiente, lo reclutó de inmediato. Timoteo comenzó una agitada pasantía misionera, llena de aventura y de emocionantes experiencias en la línea del frente. Su curva de aprendizaje pronto se estiraría como nunca antes. Qué oportunidad tan excelente el poder viajar con Pablo. Lucas escribe allí en Hechos 16, 4 y 5. Cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las observaran. Así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Los frágiles brazos de Timoteo debieron sentirse adoloridos por los pellizcos que él mismo se daba, preguntándose si todo aquello no era más que un sueño. Pero, para asombro suyo, Dios lo había escogido con todo su candoroso fervor para unirse a 2 veteranos profesionales en un riguroso esfuerzo de establecimiento de iglesias que se extendería a 2 mundos, guiados por el Espíritu Santo. Uno de sus mayores descubrimientos sería para él una sorpresa, que por más que uno lo intente, no todas las puertas se abren para el Evangelio. Título: Sin decir el por qué, Dios a veces dice no. Hechos 16, 6, 8 dice, atravesaron la región de Frigia y de Galicia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Dirigiéndose al norte, se encaminaron hacia Frigia y Galacia. Habían orado para que las puertas se abrieran y esperaban que hubiera corazones preparados en esa región. Pero la Escritura dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es posible que usted haya tenido una experiencia semejante. A pesar de sus mejores intentos por lanzarse por fe y hacer avances para el Señor, las puertas se cierran, y a veces con un portazo. Aunque no se da ninguna razón para ello, el Espíritu les impidió que entraran a Asia. Impávidos, siguieron su marcha hacia Bitinia. De nuevo y sin ninguna explicación, allí también se les cerraron las puertas. Finalmente se dirigieron al oeste y llegaron a Troas, una ciudad costera situada en las playas más orientales del mar Egeo. Curiosamente, Lucas no ofrece ninguna información en cuanto a cómo reaccionaron los 3 hombres a la serie de callejones sin salida. Eso debe haber parecido extraño, pero sí sabemos que continuaron su viaje, a pesar de esos callejones dirigidos por el Espíritu de Dios. Muchas veces la respuesta de Dios es un sencillo no. No queremos oírlo, pero es cierto. No, 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 no. 4 puertas se les cierran con un portazo: Frigia, Galacia, Misia y Bitinia. Sin embargo, en vez de darse media vuelta y regresar a Antioquía, continuaron, guiados por el Espíritu y atraídos por los sonidos y los olores del mar. Una vez que llegaron a Troas, la ciudad de la parte más occidental, sucedió algo extraordinario. Pablo tuvo una visión. El relato no dice si también la tuvo Silas,
Aparentemente, solo Pablo tuvo la visión. Antes de que las escrituras fueran completadas, Dios comunicaba su voluntad, a veces por medio de visiones y a menudo a través de sueños. Los sueños ocurrían de noche, mientras que las visiones sucedían en cualquier momento del día. En este caso, la visión vino a Pablo de noche, en la forma de un hombre de Macedonia. Hechos 16:9. Ahora sería un buen momento para hacer una pausa y mirar eh, en un mapa que se encuentra en este libro al final. Un buen hábito que nos sirve de disciplina cuando hacemos nuestro estudio bíblico personal es ubicar en un mapa los lugares importantes mencionados en la Biblia. Yo siempre les estoy diciendo esto a los miembros de la iglesia en donde servimos. Los mapas nos ayudan a convertir nombres que están en una hoja en lugares reales de la tierra. Al otro lado de las azules aguas del mar Egeo, usted verá a Macedonia mientras Pablo se encuentra en Troas. Ya ubicó a Troas, tiene la visión de un hombre que le implora, pasa a Macedonia y ayúdanos. En la cabeza de Pablo se enciende una luz. Eso explica el por qué se cerraron esas puertas en Asia. Ahora sé la razón por la que no pudimos entrar a Frigia, a Misia o a Bitinia con el mensaje de las buenas nuevas. La retrospección le hizo clarísima la razón por la que Dios lo había traído a Troas, porque habría una evangelización mucho más amplia. Pablo había pensado hacer un viaje a lugares donde ya había estado, pero el plan de Dios abarcaba un continente enteramente nuevo, abierto a la invitación de Cristo, donde nadie había estado antes, es decir, nadie equipado con el grandioso mensaje de esperanza en Cristo. Eso es lo que yo llamo ensanchar las fronteras. Permítame recordarle que ese fue otro cambio. El visionario apóstol no perdió tiempo para obedecer la orden divina. Los lugares nuevos no lo asustaban. En realidad, lo desconocido lo estimulaba. No hubo necesidad de luchar con los detalles, ni esperar hasta que sintiera paz. Tampoco excusas como, ay Señor, yo me mareo cuando tengo que viajar por mar tan lejos. No estoy seguro de poder aguantar un viaje así. Ni, ay Señor, eso queda muy lejos de casa. No estoy seguro de contar con fondos suficientes. ¿No bien había dicho Dios, vayan? Y ellos salieron inmediatamente. Para un observador minucioso es claro que fue en esta coyuntura que el doctor Lucas, el autor de Hechos, se unió a Pablo, Silas y Timoteo. Es muy posible que Lucas haya abandonado su profesión de médico para pasar a engrosar filas con estos misioneros en movimiento. 4 de ellos, dice Lucas, salieron para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Hechos 16:10. Título: Puertas que se cierran y corazones que se abren. Desde Troas navegaron por el mar Egeo, pasando frente a Samotracia hasta la ciudad portuaria de Neápolis, ubicada en la activa arteria vial europea conocida como la Vía Ignacia. Su destino sería Filipos, una de las principales ciudades de la región, situada en el centro de Macedonia. Ni remotamente sabían que su primer convertido sería una destacada mujer de negocios, mientras rendía culto a Dios en un curioso lugar. Título: Lidia, un encuentro en el río. Filipos, llamada así en honor de Felipe de Macedonia, cuyo hijo fue Alejandro el Grande, se había convertido en un puesto de avanzada militar después que Octavio Augusto acabó totalmente con la criminal banda de desleales responsables del asesinato de Julio César. La ciudad donde bullían soldados romanos tenía la reputación de ser considerada una Roma en miniatura. Filipos tenía su propio gobierno y era autónoma en muchos sentidos. Comprensiblemente, la antigua metrópolis no era un punto focal del judaísmo. Debido a eso, cuando Pablo buscó el lugar acostumbrado para predicar, no lo encontró. No había ninguna sinagoga, firme evidencia de que dentro de los límites de la ciudad no había siquiera 10 varones judíos. De haber judíos o prosélitos en la ciudad, ellos se reunirían regularmente junto al río, utilizando la abundancia de agua para la purificación ritual. Por ello, Pablo y sus compañeros se dirigieron a las riberas del río Gangites, donde se reunieron por un pequeño grupo de mujeres que se estaban preparando para el servicio de adoración. Hechos 16, del 13 al 15.
Y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo, ya que habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos. Y nos obligó a hacerlo. Hechos 16, 13 al 15. El mini avivamiento casero debió haber sido una experiencia conmovedora. Tal vez aún aturdidos por las puertas cerradas que encontraron en Asia, el equipo de misioneros observaba maravillado cómo el Señor había abierto el corazón de una mujer destacada, preparando así el terreno para que surgiera una iglesia en Filipos. Todo eso era parte de la dirección de Dios y de la obediencia de Pablo. Su falta de comprensión inicial fue remediada por su obediencia. La recompensa le esperaba en Filipos. Nadie podría haber pronosticado que la fundación de uno de los ministerios más estratégicos del primer siglo hubiera surgido de la conversión en un río de una mujer de clase media. Pero no se ponga muy cómodo. Dios tenía reservadas unas cuantas sorpresas más para los misioneros macedónicos. Tituló Una joven endemoniada y un milagro tumultuoso. Los 4 hombres continuaron su campaña en Filipos, disfrutando de la cálida hospitalidad y del estímulo derramado en abundancia sobre ellos por Lidia y su familia. Cada día se reunían en el río para la oración fervorosa y la adoración dinámica. En una de sus idas al río se encontraron con una joven esclava endemoniada, que desde ese momento se empeñó en burlarse de ellos, lo cual estuvo haciéndose durante muchos días, día tras día. Pablo se las arreglaba para ignorar su vergonzosa perorata, hasta que finalmente no pudo aguantar más. Lucas describe la escena con su acostumbrada economía de palabras. Aconteció que, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Hechos 16 del 16 al 18. A mí me habría encantado ser testigo de esa confrontación. Pablo, soportando con paciencia los repetidos y enojosos comentarios de esta insólita espectadora, finalmente se harta. Un día se vuelve hacia ella y la enfrenta con estas dramáticas palabras. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Dicho esto, la joven queda libre del demonio. La multitud ve atónita cómo la otrora chica endemoniada está ahora serena y callada. Gracias sean dadas a Dios que siempre nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no todos estaban tan dispuestos a alabar el hecho milagroso realizado por Pablo. Furiosos por su súbita pérdida económica, los codiciosos amos de la joven esclava soliviantan la multitud. Agarraron de inmediato a Pablo y Silas. Estos fueron luego golpeados con garrotes por las autoridades y luego echados en una mazmorra romana con los pies asegurados en cepos. Un momento, antes estaban cosechando el premio a la obediencia, pero en cuestión de minutos están sangrando y encerrados en una cárcel. Se preguntarían, pensamos que estábamos haciendo lo que Dios quería. Sí, pero ahora nos apalean con garrotes y nos echan en la cárcel. Eso era parte del plan. La zozobra, las dificultades, la persecución y las penalidades no son indicadores esenciales de estar fuera de la voluntad de Dios. Por el contrario, son ocasiones en las que estas cosas significan que usted está, en realidad, en el corazón de su plan. El recordar de esto nos sirve de ayuda. Es otra lección que hemos aprendido de nuestros viajes con Pablo. Pero la trama en Filipos se vuelve aún mejor. Un carcelero de Filipos y una conversión tras un temblor de tierra. Detengámonos aquí e imaginemos la escena. Superficialmente en sombría.
Pablo y Silas estaban atrapados en una celda húmeda y oscura, con heridas abiertas en sus cuerpos que no han sido lavadas. Sus pies están encadenados a una barra de madera que los obliga a estar de pie en una posición sumamente incómoda. Los traumáticos acontecimientos los han dejado adoloridos y conmocionados. Todo eso, de alguna manera, borra los cálidos recuerdos de júbilo en el hogar de Lidia, solo pocos días atrás. Sin embargo, estos dos hombres se negaron a permitir que las circunstancias determinaran sus actitudes. Observemos los extraordinarios acontecimientos que siguieron. Hechos 16 del 25 al 27 dice, como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron. No se olvide de esta frase. Y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Una escena impresionante, ¿no? Cuando los hombres comenzaron a adorar a su Señor, el agudo dolor producto de los golpes comenzó a disminuir. Los presos que los rodeaban estaban desconcertados por la extraña reacción de sus compañeros de celda ante tan cruel tortura. Con sus pies en los cepos, comenzaron a cantar. Quizás se pusieron a cantar este conocido cántico hebreo. Salmo 40 del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Wow, qué hermoso, qué hermosos versículos ad hoc con lo que estamos leyendo, ¿verdad? Antes de que el carcelero tuviera tiempo de quitarse la vida, sabiendo que le esperaba una muerte inmediata si los prisioneros escapaban, Lucas nos dice que Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El conmocionado carcelero pidió entonces una lámpara para mirar. Quería ver lo ocurrido con sus propios ojos. Debió haber sido todo borroso, mientras pestañeaba asombrado, luchando por concentrar sus ojos en los misioneros que ahora estaban sonriendo. Sin vacilar un instante, cayó de rodillas e imploró que le dijeran cómo ser salvo. Hechos 16, 30 al 34. Sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Ay, el domingo antepasado precisamente prediqué sobre de esta escena, de esto que yo me lo imagino como en una película y bueno, hay películas, pero lo mejor es que usted tome esta palabra y que el Espíritu Santo le haga pensar y sentir lo que estaba sintiendo Pablo y Silas al cantar. Cantaban himnos, cantaban cantos y dice también en otra versión que estaban orando y los presos los oían. Seguimos la lectura. ¿Puede usted imaginar la fe confiada y contagiosa de esos hombres? ¿Habría hecho usted todo lo que ellos hicieron con sus espaldas cubiertas de costras? De haber estado yo allí cuando las puertas de la cárcel se abrieron de par en par, me habría echado a correr como un caballo desbocado. Yo me voy de aquí, que el carcelero se arregle como pueda. Pero Pablo no actuaba así. Él viajaba bajo el control del Espíritu Santo, de comienzo a fin, y no dejaba ninguna oportunidad de predicar a la casualidad.
Pero mejor aún, su obediencia no estaba condicionada a su comodidad ni a un paquete salarial. Él no investigó cuáles serían sus beneficios laborales antes de lanzarse a la carrera misionera. Su meta era sencilla y clara: predicar a Cristo donde no hubiera sido nombrado. Si eso significaba estar encadenado a una cárcel romana y ahogándose en su propia sangre, que así fuera. Cuando, estando en Troas, le dijo que sí a aquella visión, fue un sí incondicional. Un hombre de Macedonia había dicho: ven a ayudarnos. Dios tenía en mente a una vendedora de púrpura, a un joven esclava, a una joven esclava explotada y a un severo y brutal carcelero romano. Si usted viaja como Dios quiere que viaje, como lo hacía Pablo, será sensible a las puertas que se abren y estará en paz con aquellas que se cierran. Después, Pablo apeló a Roma. Después de descubrir que había torturado a ciudadanos romanos, el magistrado gobernante se estremeció de miedo. Al darse cuenta de que había actuado ilegalmente contra estos dos hombres, el funcionario les rogó a Pablo y a Silas que se marcharan de Filipos para evitar más agitación entre la población. El equipo misionero no le dio importancia a lo ocurrido y siguió adelante, esperando el siguiente episodio del poder y de la presencia de Dios. ¡Qué hombres tan admirables eran esos! Título: una breve síntesis de los singulares viajes de Pablo. Enseñando en Tesalónica. El inimitable fundador de iglesias avanzó con ímpetu y firmeza, flanqueado por la fiel compañía de sus colaboradores. La próxima parada, Tesalónica. Pablo, en armonía con su modus operandi, volvió a su lugar preferido para iniciar su actividad, la sinagoga. Muchos creyeron, incluido un gran número de griegos y mujeres influyentes. Eso fue suficiente para despertar los celos de los líderes judíos hasta el punto de que Pablo y su equipo se vieron obligados a escapar bajo la cubierta de la noche. Hechos 17:10. Título: abofeteados en Berea. Partieron de allí y llegaron a Berea, y de nuevo predicaron en la sinagoga local. Más corteses que los de Tesalónica, la avidez de los bereanos hizo que estos estuvieran escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Hechos 17:11. No puedo dejar pasar esta oportunidad para decir que ellos son un magnífico ejemplo de imitar. No importa cuán capaz o carismático o bien entrenado y experimentado sea su maestro de Biblia o pastor, hay que formarse el saludable hábito de comprobar con las escrituras lo que está diciendo. Los arquitectos y los que trabajan en la construcción utilizan medidas precisas para asegurarse de tener resultados precisos. No hacen su trabajo dependiendo de cómo se sienten. Ellos hacen cuidadosamente su trabajo midiendo metros y centímetros. Ni siquiera los constructores veteranos se fían de suposiciones y corazonadas. Siguen las normas establecidas. Las escrituras son la herramienta de medida para asegurarnos de que la enseñanza recibida es fidedigna y verdadera. Compare todo el tiempo. A medida que usted crece en su vida espiritual, los triángulos tienen que ser congruentes entre lo que dice la gente y lo que está escrito en la Biblia. Si usted no puede apoyarlo con las escrituras, algo está fallando en la enseñanza. En ese caso, no le crea a su maestro si éste contradice la enseñanza divina. Está construyendo sobre la arena. Aférrese a las escrituras. Ellas siguen siendo la autoridad final en cuanto a la fe y a la vida. Volvamos ahora a Berea. El resultado de su incansable ministerio fue la fundación de otra iglesia en esa ciudad. Pero no todo fue color de rosa. Lucas, que nos mantiene con los pies en la realidad, añade de inmediato, ahí en Hechos 17:13. Pero cuando supimos los judíos de Tesalónica que la palabra de Dios era anunciada por Pablo también en Berea, fueron allá para incitar y perturbar las multitudes. No dé por sentado que los críticos de un lugar no lo seguirán a otro. Si están decididos, les seguirán los pasos. Si no les cayó bien, probablemente tampoco les caerá bien allá.
Los críticos abundan. Eso es especialmente cierto si usted está siendo usado poderosamente y la gente está aceptando la verdad. En consecuencia, su esperanza es silenciar el mensaje de cualquier manera posible. Berea es un buen ejemplo. Finalmente, los creyentes de Berea consideraron que ya había tenido suficiente y animaron a Pablo a dirigirse a las costas del mar Egeo. Silas y Timoteo permanecerían en Berea con Lucas para tranquilizar a la inquieta comunidad. Solo en Atenas. La siguiente escena se inicia con Pablo en Atenas. Está solo. Atenas era el centro intelectual del mundo, la ciudad de la academia, la cuna de la democracia. Para colmo de males, la bulliciosa metrópolis estaba llena de ídolos. Un poeta ateniense escribió que en la ciudad había más ídolos que personas. Casi no podemos imaginar un lugar como ese. Bangkok, en Tailandia, pudiera hoy aproximarse a lo que era la Atenas de entonces. Se sentía la presencia demoníaca opresora mientras el piadoso apóstol vagaba por las calles. Sus intentos por hacer mella en las tinieblas habían sido inútiles. De esta visita de Pablo a Atenas seguiremos hablando en el capítulo siguiente. Título: Desafiado en Corinto. Pablo salió de Atenas y viajó una corta distancia hasta Corinto, donde Lucas escribe. Pablo se quedó allí por 1 año y 6 meses, Hechos 18:11. Al volverse a reunir con Silas y Timoteo, y Lucas, por supuesto, Pablo disfrutó de una fructífera permanencia en Corinto. Allí conoció a Priscila y a Aquilas, quienes se convertirían en estrechos aliados en el trabajo, junto con Crispo, un joven y talentoso líder de una sinagoga que rindió su corazón al Mesías. Hechos 18:8. El trabajo era desafiante en Corinto. El trabajo era desafiante. En Corinto jamás tuvieron un momento de monotonía, pero gratificador por tener Pablo la oportunidad de presentar al único y solo Dios que es santo, a la sofisticada y abundante población de esta carnal ciudad. Animado en Éfeso. El segundo viaje misionero tuvo un final glorioso. Después de una breve permanencia en Éfeso, qué lugar tan fructífero para ministrar, después de predicar allí y dejar encargados del trabajo a Aquilas y Priscila, Pablo se embarcó para Cesarea, donde se reunió con la iglesia de Jerusalén y después viajó a Antioquía. Regresó al lugar de donde había salido después de recorrer miles de kilómetros y de muchos meses. Pablo regresó a su base de operaciones para dar un informe de los extraordinarios prodigios, gracias al favor de Dios. Título: Una crítica a nuestra realidad. Al acercarnos al final de este capítulo, hagamos una reflexión crítica. Pensemos en lo severas que debieron ser las condiciones para estos misioneros. Viajar entonces era sumamente duro. Hoy nos deslizamos en un automóvil con aire acondicionado, mullidos asientos de cuero, reproductor de discos compactos, ventanas herméticas y arrancamos a toda velocidad. Si nos cansamos de la carretera, nos detenemos y nos hospedamos en un cómodo lugar para pasar la noche. Tenemos una alternativa con todas esas excelentes comodidades. Pero esos curtidos guerreros de la cruz tenían que viajar a pie y si eran transportados, lo hacían en carretones con ruedas de madera o a lomo de animales sudorosos por muchos kilómetros, soportando condiciones climáticas extremas. La comida era poca. No había los cuidados médicos de hoy. De no haber sido por Lucas, Pablo se hubiera desmayado en el camino. Esa debió ser una de las grandes razones por la que Lucas decidió unirse al equipo en Troas para ser su médico personal. Por otra parte, no olvidemos el ambiente de hostilidad que había. Vivían y ministraban en medio del peligro casi todo el tiempo. Aún así, Pablo y sus compañeros siguieron adelante. Los cristianos occidentales se han vuelto muy amigos de la comodidad. Vivimos pendientes de nosotros mismos, de nuestros derechos y de nuestras conveniencias. Tenemos poca tolerancia por cualquier cosa que estorbe nuestro bienestar. La idea de sacrificarnos rara vez se cruza por nuestra mente. Si somos llamados a considerar la posibilidad de pagar un alto precio, nos asustamos, nos ponemos a tartamudear y amablemente nos disculpamos de no poder aceptar. O decimos que ayudaremos en el sostenimiento de los que son llamados a salir.
Trata de imaginar cómo era la vida, estando en los zapatos de Pablo, sin aire acondicionado. ¿Habría sido usted su compañero de misión? ¿Habría emprendido el camino con él desde Antioquía para ir a lugares desconocidos? ¿Habría abandonado usted una exitosa práctica profesional en Troas? Yo me he hecho estas mismas preguntas. Ellas nos obligan a ver lo que hay bajo la superficie de nuestro confortable mundo. Aunque todavía no era un hombre viejo, Pablo ya tenía las cicatrices de Filipos, las magulladuras de Listra, los recuerdos de la turba en Tesalónica y las heridas de Berea. Pero a pesar de eso, seguía adelante. A mí me parece que esa clase de firmeza espiritual no solo es inspiradora, sino también sumamente acusadora. Increíblemente, cuando llega a los 60 años de edad, hace planes para un tercer viaje misionero. La verdad es que este hombre sí que es un apasionado. Y antes de que uno salga del asombro, el hombre ya se ha puesto en marcha, movido por la gracia de Dios. Volvió de nuevo a Siria y Galacia y se estableció en Éfeso, donde disciplinó a muchos nuevos creyentes y donde disfrutó de un largo y fructífero ministerio. Por más de 2 años trabajó entre los efesios, enseñando la verdad de Dios, realizando milagros, combatiendo al adversario y conduciendo a muchos gentiles a Cristo. Pablo escribió primera a los Corintios mientras estuvo en Éfeso. Después de salir de allí, regresó a Macedonia, donde escribió la segunda a los Corintios. Mientras estuvo en Corinto, tomó de nuevo su pluma y escribió lo que tenemos hoy como la epístola del Nuevo Testamento a los romanos. Más adelante la situación se vuelve más emocionante. Las extensiones recorridas por Pablo solo en este tercer viaje son pasmosas. Observe de nuevo el mapa llamado Tercer Viaje de Pablo. Tome unos breves momentos para seguir las pisadas de Pablo en su última campaña misionera. Él hace un recorrido total. Sígalo con el dedo. Imagine todos esos kilómetros. De Éfeso se dirigió hacia abajo, a Mileto, luego a Cos, a Rodas, a Pátara, a Tiro, a Tolemaida, a Cesarea y de nuevo a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén ya ha terminado su tercer viaje. Se salvaron almas, se fundaron iglesias, se transformaron vidas. Aunque había sido arrestado, golpeado, perseguido, encarcelado y calumniado, Pablo había culminado el recorrido y da un entusiasta informe de todo lo que Dios había hecho, allá en Hechos 20, del 17 al 25, a todos los que habían reunido para recibirlo. Como era de esperarse, los del Sanedrín pusieron el grito en el cielo y causaron tal conmoción en oposición a los informes de Pablo que hubo que llamar a las autoridades romanas para controlar la revuelta. Pablo es llevado ante Félix, Festo y el rey Agripa. Todos estos funcionarios del gobierno romano, en una triunfante demostración de fe y valentía, exclama ante Agripa. Hechos 26-29. Quisiera Dios que, por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan, fueseis hechos como yo, salvo estas cadenas. Salvo estas cadenas. Agripa casi se convirtió. No obstante, Pablo sigue encadenado y después es enviado como prisionero a bordo de un buque mercante que se dirigía a Roma. Para colmo, el barco naufraga. Eso está en Hechos 20. Pero milagrosamente Dios le salva la vida y lo lleva después, sin contratiempos, a Roma. Allí, aunque está bajo arresto domiciliario y encadenado a un guardia romano, escribe las epístolas de Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses, que son llamadas las epístolas carcelarias. Están en la Biblia porque Pablo se negó a tirar la toalla. Obedientemente siguió adelante. Título: Principios para viajar bien como lo hizo Pablo. Ya sea que usted esté viajando como misionero o se encuentre en medio de su actividad profesional, Dios quiere que usted viaje así como lo hizo Pablo. Yo encuentro 4 principios permanentes que lo ayudarán a maximizar su efectividad para Cristo, a donde quiera que vaya, para
que podamos recordarlos con facilidad, comencemos cada uno con las palabras, cuando viaje, número uno, cuando viaje no lo haga solo, hágase acompañar de por lo menos otra persona, idealmente su cónyuge. Si no es su cónyuge, entonces que sea un miembro de su familia, y si no es miembro de su familia, que sea una persona muy allegada. En todo caso, hágase acompañar por alguien, haga memoria. Recuerda a los que viajaron con Pablo. Él viajó con Bernabé, Juan Marcos, Silas, Timoteo, Lucas, Aquilas y Priscila. Y no se olvide de Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Uy, casi me olvidaba de Erasto. Usted no gasta mucho tiempo pensando en estos hombres, pero fueron indispensables para el hombre de gracia y firmeza. Si le es posible, evite viajar sin compañía, ya que si se siente solo, su acompañante podrá levantarle el ánimo, y si se mete en problemas, si le es posible, evite viajar sin compañía, ya que si se siente solo, su acompañante podrá levantarle el ánimo, y si se mete en problemas, tendrá ese compañero que lo ayudará a salir adelante. Dos es mejor que uno y tres es mejor que dos. Número 2. Cuando viaje, no pierda el contacto con los suyos, repórtese siempre. El corazón de Pablo estaba siempre muy cerca de los suyos. Aunque se encontraba lejos, se mantenía en contacto. Cuando regresaba, daba informes. Cuando estaba con sus hombres, voluntariamente les daba cuenta de su ministerio. Cuando escribía sus cartas, era vulnerable la más de las veces. Es muy probable que llevara unas memorias. Tal vez usted quisiera también llevar unas. Esta es una de las grandes herencias que les puede dejar a sus hijos. Cuando nuestros hijos nos lleven a enterrar, sería maravilloso que todos tuviéramos en nuestra biblioteca varias memorias manuscritas de las cosas que el Señor nos enseñó en la vida. Unas memorias, no un diario. No es lo que hemos hecho minuto a minuto, día tras día. Eso es un diario. Las memorias son pensamientos escritos que nos ha dado el Señor. Qué valiosos son para los que siguen nuestras pisadas. Son las lecciones que hemos aprendido en nuestra peregrinación con el Padre. Las cartas de Pablo, en cierta manera, son como anotaciones inspiradas de memorias. Aunque Pablo estaba fuera durante largos periodos, él se reportaba siempre. Cuando viajen, ese es el número 3. Cuando viajen, no crea todo lo que oiga. Alguien dijo, una autoridad es cualquiera que esté a 100 kilómetros de distancia de su casa. Ya que soy medianamente conocido, cuando viajo, la gente se me acerca pensando que les voy a causar una gran impresión. Si me conocieron mejor, no pensarían eso. Cuando usted viaje, de vez en cuando se va a encontrar con personas que casi querrán adorarlo. Eso le sucedió a Pablo, pero no lo permita. En el otro extremo estarán quienes lo rechazarán y tratarán mal, pero no se deje influenciar negativamente por los pesimistas. Hasta habrá unos pocos que conspirarán contra usted, pero mantenga sus ojos en la meta. Concéntrese en el Señor y nada de eso lo desanimará. Algunas de las mejores personas que han pasado por este mundo fueron maltratadas, incomprendidas y calumniadas. Por eso es parte de lo que Dios utiliza para preparar a sus siervos. Eso no se lo deseo a nadie, pero no soy el director. Ese trabajo le corresponde al Señor. Una vez más me viene a la mente la vida de Abraham Lincoln. Él sí que se las vio feas. Lincoln fue difamado, ultrajado y odiado más intensamente que cualquier otro candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En su libro Lincoln on Leadership, Lincoln y el liderazgo, el autor Donald Phillips escribe, escucha lo que dice este libro. La prensa de su tiempo lo tildó de todo lo que quiso. Lo llamó incluso mandril, un abogaducho de tercera categoría que una vez dividió al servicio ferroviario y que ahora divide a la Unión Norteamericana. Un sujeto ordinario, vulgar y despreciable, dictador, simio, bufón y otras cosas más. El periódico Illinois State Register lo llamó el político más desvergonzado y deshonesto que jamás ha deshonrado el cargo de presidente de los Estados Unidos. Imagine la calumnia. Irónicamente, los estadounidenses le construimos un gran monumento recordatorio a ese hombre extraordinario, aunque sus contemporáneos lo despreciaron abiertamente.
Pablo se destaca hoy como un hombre de Dios y como un modelo a imitar por todos nosotros. Su mensaje daba esperanza a todos los que lo escuchaban. ¿Por qué razón? Por la gracia, por la admirable gracia. Él también fue despreciado en su tiempo, pero nada de eso lo apartó de su objetivo. ¿Por qué? Porque su firmeza, por su absoluta firmeza. Número 4. Cuando viaje, no se distancie de las personas. Es muy fácil por la actividad y ajetreo del viaje volverse impersonal, intocable, decir solo superficialidades y frases gastadas, perder en contacto con la realidad. Resista esa clase de superficialidad, manténgase accesible, manténgase real. La gente necesita que usted sea real, auténtico, no perfecto, pero sí auténtico. Pablo dijo que necesitaba a Timoteo, eso es ser auténtico. Cuando estuvo en la prisión, cantó con Silas, no le pidió a Silas que cantara para él. Él cantó con Silas. Cuando uno de sus amigos estaba siendo maltratado, quiso salir en su defensa frente a la turba del teatro público en Éfeso, pero sus amigos lo contuvieron. Eso es ser auténtico. Cuando derramó su corazón ante los ancianos de la iglesia de Éfeso, ellos se pusieron a llorar y lo besaban una y otra vez. Así actúa un hombre accesible. Título: El fin de todos los viajes. A través de la historia, los viajeros con frecuencia han escrito libros sobre sus viajes. Uno de mis favoritos es Travels with Charlie, Viajes con Carlitos, de John Steinbeck. Un relato sencillo de sus viajes con su perro en su camioneta. Es un magnífico relato. Otro de mis favoritos es Blue Highways, Caminos Melancólicos, de William List Hit Moon. Es la estupenda historia de un hombre que, luego de perder su empleo, llenó de combustible el tanque de su furgoneta y se dedicó a recorrer los caminos vecinales de los Estados Unidos de América. Relata las lecciones que le enseñaron personas ordinarias de lugares desconocidos que realizaron viajes solas. No importa cuál sea la historia, ni tampoco cómo haya sido el viaje, un viajero queda cambiado para siempre. La vida está llena de viajes. Algunos son aburridas excursiones que hacemos de mala gana, solo por simple obligación. Otros son aventuras emocionantes en las que nos embarcamos con los ojos de la fe. Pero los cambios vienen, cambios en usted. A través de todo este capítulo hemos estado en el camino una y otra vez. Una y otra vez. Hemos viajado con Pablo por un extenso territorio, pero al igual que Pablo, también hemos hecho un viaje por nuestro interior. Nos hemos hecho un poco de autoexamen a lo largo del camino. Eso ocurre siempre durante cualquier viaje importante. Phil Cousineau escribió en su excelente libro The Art of Pilgrimage, el arte de la peregrinación. Ya sea que se embarque en una agotadora peregrinación de 1000 kilómetros a pie a través de Europa, o que inicie un viaje largamente postergado a sus raíces ancestrales, o que de ese primer paso en su larga peregrinación espiritual, su viaje está a punto de cambiarlo. Cousineau tiene razón. Ningún viaje cambia tanto la vida como nuestro viaje espiritual de regreso a la cruz. ¿Ha estado allí en alguno de todos sus viajes? Si no es así, ¿está dispuesto a dar ese primer paso? Es un viaje que usted jamás lamentará, puedo asegurárselo. Uno nunca se olvidará. Ánimo, todo comienza con ese primer paso. Bueno, este ha sido el capítulo 13 de este libro. Nos vemos el domingo, primero Dios. Que Dios les bendiga.